Hay momentos en la vida en los que no huimos porque seamos débiles, sino porque tenemos miedo de lo que Dios podría decirnos, si realmente nos detenemos a escuchar. Momentos en los que el ruido se vuelve refugio y el silencio se convierte en amenaza. Esta es la historia de alguien que pasó años corriendo, hasta que un día ya no pudo más. Daniel pasó gran parte de su vida huyendo, no siempre de personas ni de lugares, sino de todo aquello que lo obligaba a mirarse por dentro. Huía del dolor que no había sanado, de los errores que prefería olvidar y, sin admitirlo del todo, también huía de Dios. Decía creer, pero evitaba el silencio, porque en el silencio aparecían preguntas que nunca había querido responder. Aquella mañana despertó sin prisa, pero con un peso extraño en el pecho. No era tristeza ni miedo, era cansancio, un cansancio profundo, acumulado por años de correr sin saber exactamente hacia dónde. Se sentó en la cama y miró el techo largo rato, como si esperara que desde allí descendiera una respuesta que no llegó. Con el tiempo había perdido muchas cosas, relaciones que no supo cuidar, oportunidades que dejó pasar y una paz que alguna vez conoció, pero que ahora parecía lejana. No fue por rebeldía ni por falta de fe, sino por miedo. Miedo a detenerse. Miedo a escuchar lo que Dios pudiera decirle si realmente guardaba silencio. Daniel siempre había orado cuando todo se rompía. Oraciones rápidas, desesperadas, llenas de peticiones urgentes. Buscaba a Dios como quien busca una salida de emergencia, no como quien busca compañía para el camino. Esa mañana, por primera vez, no tenía fuerzas para fingir ni para correr hacia ningún lado. Con la voz baja, casi temblorosa, dijo algo que nunca antes había dicho con total sinceridad: Dios, si sigues ahí, hoy no voy a huir. No pidió soluciones, no pidió señales, no pidió que el dolor desapareciera. Solo se quedó sentado, permitiendo que el silencio llenara la habitación. El silencio no trajo respuestas inmediatas, pero tampoco fue incómodo. Era distinto, profundo, necesario. Y en medio de ese silencio, Daniel comprendió algo que nunca había querido aceptar. No era Dios quien se había alejado durante todos esos años, era él quien nunca se había detenido lo suficiente como para escucharlo. Cuando alguien deja de huir, no siempre encuentra paz, a veces encuentra recuerdos, culpa, y agrega un silencio que pesa más que cualquier palabra. Eso fue lo que Daniel comenzó a sentir. Los días siguientes no trajeron cambios visibles. Daniel siguió con su rutina. Pero algo había cambiado por dentro. Ya no buscaba distraerse todo el tiempo ni llenar cada espacio con ruido. Sin embargo, el silencio comenzó a mostrarle cosas que había evitado durante años. Y no todas eran fáciles de mirar. Empezaron a regresar recuerdos que creía enterrados. Decisiones mal tomadas, palabras que nunca dijo, personas a las que hirió sin darse cuenta. No aparecían de golpe, sino en pequeños momentos, mientras caminaba, al escuchar una canción antigua o al quedarse solo antes de dormir. Daniel intentó orar como antes, pero ya no pudo hacerlo de la misma manera. Las palabras se le quedaban cortas. Se sentía extraño hablando con Dios sin pedir nada, sin exigir respuestas. A veces solo se quedaba en silencio, y ese silencio, lejos de calmarlo, parecía confrontarlo. Comenzó a preguntarse si ese proceso valía la pena. Si no habría sido mejor seguir huyendo, seguir ocupado, seguir evitando todo aquello que ahora salía a la superficie. Pero algo dentro de él, aunque débil, le decía que retroceder solo lo devolvería al mismo vacío de siempre. Una tarde, mientras caminaba sin rumbo, pasó frente a una iglesia pequeña. No entró. Se quedó fuera observando la puerta cerrada. Recordó todas las veces que había buscado a Dios solo cuando se sentía perdido. Y como se alejaba apenas las cosas parecían mejorar. Daniel siguió caminando. No tenía respuestas, ni claridad, ni promesas. Solo tenía una certeza nueva: el silencio no había llegado para destruirlo, sino para sacarlo de los lugares donde había aprendido a esconderse. Aunque aún no entendía qué venía después, sabía que ya no quería volver a huir. Cuando el silencio permanece, deja de ser incómodo y empieza a ser revelador. No muestra lo que queremos ver, sino lo que hemos evitado enfrentar. Eso fue lo que Daniel empezó a descubrir. Una noche, Daniel despertó sobresaltado, sin saber por qué.
No había tenido una pesadilla clara, pero su corazón latía rápido. Permaneció acostado, mirando la oscuridad. Mientras una sensación antigua regresaba. Era la misma que había sentido años atrás, cuando sabía que algo no estaba bien y aún así decidía ignorarlo. Se dio cuenta de que había pasado gran parte de su vida evitando el dolor en lugar de sanarlo. Cada vez que algo lo hería, seguía adelante como si nada hubiera ocurrido. Nunca se permitió detenerse. Nunca se permitió llorar. Ahora, en el silencio, esas emociones pedían ser escuchadas. Daniel comenzó a recordar personas específicas, no multitudes, nombres, rostros, conversaciones inconclusas. Algunos recuerdos traían culpa, otros tristeza. Comprendió que no solo había huido de Dios, sino también de la responsabilidad de reconocer el daño que había causado y el que se había causado a sí mismo. Intentó justificarse muchas veces, pensó que había hecho lo que pudo, que las circunstancias lo habían empujado a actuar así, pero esas excusas ya no lo tranquilizaban. El silencio no discutía con él, simplemente permanecía, y en esa permanencia, Daniel empezó a distinguir entre lo que decía para sobrevivir y lo que realmente era verdad. Una tarde decidió escribir. No sabía para quién ni con qué propósito. Solo tomó una hoja y comenzó a poner en palabras todo aquello que nunca había dicho. No eran oraciones formales ni promesas espirituales. Eran confesiones honestas, desordenadas, cargadas de cansancio y necesidad. Mientras escribía, entendió que no estaba siendo juzgado. Nadie lo señalaba, nadie le exigía explicaciones. El silencio seguía ahí firme. Pero ya no se sentía vacío, era como si alguien estuviera escuchando con atención, sin interrumpir, sin apurar el proceso. Daniel dejó la hoja sobre la mesa y respiró hondo. Aún no tenía claridad, ni alivio completo, ni respuestas, pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que lo que estaba saliendo a la luz no venía a destruirlo, sino a prepararlo para algo que todavía no alcanzaba a comprender. A veces, Dios no cambia la vida de golpe. Primero cambia la dirección de un solo paso. Y ese paso, casi siempre, no estaba en nuestros planes. Esa mañana, Daniel despertó con una sensación distinta. No era alegría ni entusiasmo, era claridad. No sabía explicar de dónde venía, pero sentía que debía salir de casa, no para distraerse, no para escapar, sino porque quedarse quieto ya no se sentía correcto. Caminó sin rumbo fijo durante varios minutos. Las calles eran las mismas de siempre, pero él las percibía diferente, como si algo dentro de él estuviera más atento, más presente. Por primera vez en mucho tiempo no iba pensando en lo que había perdido, sino en lo que estaba ocurriendo ahora. Al llegar a una esquina, vio a un hombre sentado en la acera. No pedía nada, solo estaba ahí, con la mirada baja y las manos juntas. Daniel estuvo a punto de seguir caminando. Lo había hecho cientos de veces antes, pero algo lo detuvo. No fue una voz ni una emoción fuerte, fue una decisión silenciosa. Se acercó y preguntó si estaba bien. El hombre levantó la mirada, sorprendido, y negó con la cabeza. Daniel no sabía qué decir después. No tenía discursos, ni soluciones, ni palabras espirituales. Solo se sentó a su lado, permaneció. Y ese simple gesto, sin darse cuenta, fue el primero que no nació del miedo. Hablaron poco, nada profundo, nada trascendental. Pero cuando Daniel se levantó para irse, algo había cambiado. No en el hombre, sino en él. Sintió una calma extraña, como si hubiera obedecido algo que no entendía del todo, pero que sabía que era correcto. Mientras retomaba el camino, Daniel pensó en lo ocurrido. No lo había planeado, no lo había buscado, simplemente pasó, y por primera vez, comprendió que tal vez el proceso que estaba viviendo no se trataba solo de mirar hacia adentro, sino también de aprender a caminar distinto hacia afuera. Daniel siguió caminando. Aún no tenía respuestas claras. Aún no sabía qué vendría después. Pero algo era evidente, ya no estaba paralizado. El silencio seguía ahí. Pero ahora lo acompañaba mientras avanzaba, no mientras huía. Cuando Dios comienza a guiar, no siempre lo hace con instrucciones claras. A veces solo nos invita a prestar atención a lo que antes ignorábamos.
Después de aquel encuentro inesperado, Daniel notó que su forma de caminar por la vida había cambiado, no porque todo fuera distinto, sino porque lo era. Comenzó a escuchar más y a hablar menos, a observar detalles pequeños que antes pasaban desapercibidos, como si el silencio hubiera afinado algo dentro de él. Las noches seguían siendo tranquilas, pero ya no pesadas. Daniel no llenaba el tiempo con ruido ni distracciones. A veces se sentaba en la oscuridad sin hacer nada y lejos de incomodarlo. Esa quietud le permitía ordenar pensamientos que antes estaban dispersos. Un día recibió un mensaje que no esperaba. No era una gran noticia ni una solución definitiva. Solo una invitación a conversar de alguien con quien había perdido contacto hacía años. Daniel dudó. Parte de él quería ignorarlo. Otra parte, más sincera, sabía que ese mensaje tenía relación con todo lo que estaba ocurriendo dentro de él. Aceptó el encuentro sin muchas expectativas. La conversación fue sencilla, incluso incómoda por momentos. Hubo silencios largos y palabras cuidadosas. No se resolvió el pasado, pero se abrió una puerta que Daniel había mantenido cerrada por mucho tiempo. Y eso, aunque pequeño, fue suficiente para mover algo más profundo. Al volver a casa, Daniel comprendió que escuchar a Dios no siempre significa recibir respuestas claras, a veces significa responder nosotros de manera distinta, elegir no huir, elegir no cerrar puertas, elegir caminar con humildad incluso cuando el camino aún no está completo. Daniel no sabía hacia dónde lo llevaría todo aquello, pero ya no sentía urgencia por saberlo. Por primera vez entendía que el proceso no se trataba de llegar rápido, sino de caminar atento. Y mientras caminaba así, el silencio dejaba de ser vacío y empezaba a sentirse como una guía constante. Hay un momento en todo proceso espiritual en el que dejamos de luchar contra lo que sentimos, y empezamos, por fin, a aceptarlo. Ese momento no hace ruido, pero cambia todo. Daniel comenzó a notar que ya no se resistía como antes. No empujaba los pensamientos incómodos ni trataba de justificar cada emoción. Cuando algo dolía, lo reconocía. Cuando algo pesaba, lo dejaba estar. No porque se hubiera vuelto fuerte, sino porque había dejado de pelear contra sí mismo. Comprendió que durante años había confundido fe con control. Creía que confiar en Dios era tener claridad absoluta, respuestas rápidas y caminos seguros. Ahora entendía que la fe real muchas veces se parece más a caminar sin mapas, aprendiendo a confiar paso a paso. Una tarde, mientras caminaba sin rumbo, Daniel se sorprendió agradeciendo, no por lo que tenía ni por lo que había logrado, sino por lo que estaba aprendiendo. Agradeció incluso las etapas difíciles, porque sin ellas nunca se habría detenido lo suficiente como para escuchar. Recordó cuántas veces había pedido que Dios cambiara su situación sin preguntarse qué necesitaba cambiar él. Esa idea ya no le producía culpa, sino claridad. Entendió que Dios no había ignorado sus oraciones, simplemente había estado trabajando en un nivel más profundo del que él esperaba. Daniel empezó a soltar expectativas. Dejó de imaginar cómo deberían verse las respuestas de Dios. Ya no buscaba señales espectaculares ni soluciones inmediatas. Le bastaba con sentir que estaba avanzando con honestidad, aunque el camino siguiera incompleto. Esa noche, antes de dormir, Daniel se dio cuenta de algo simple pero poderoso. Ya no sentía el impulso de huir. No porque todo estuviera resuelto, sino porque había dejado de resistirse al proceso. Y en esa aceptación tranquila encontró un alivio que no había sentido en años. A veces no ocurre nada extraordinario, y aún así sabemos que algo importante está llegando a su lugar, no porque la vida se haya ordenado, sino porque el corazón ya no está en conflicto. Con el paso de los días, Daniel comenzó a notar una coherencia nueva en lo que vivía. Las cosas no se resolvían de inmediato, pero dejaban de sentirse caóticas. Había menos resistencia y más claridad interior. No porque entendiera todo, sino porque ya no peleaba con cada etapa del proceso. Una mañana recibió una oportunidad pequeña. No era aquello que había esperado durante años ni la respuesta que alguna vez imaginó. Sin embargo, algo dentro de él le dijo que aceptarla era parte del camino. Antes habría dudado o exigido más. Esta vez simplemente dijo que sí. Mientras avanzaba con esa nueva responsabilidad,
Daniel se dio cuenta de que estaba actuando distinto, escuchaba más, respondía con calma, ya no se movía desde la urgencia ni desde el miedo a perder, se movía desde una confianza tranquila que no dependía de resultados inmediatos. Comprendió entonces que Dios no solo había estado trabajando en su interior, sino también alineando tiempos, personas y circunstancias. Nada había sido apresurado, nada había sido inútil. Incluso los momentos de silencio habían tenido un propósito que ahora comenzaba a hacerse visible. Daniel miró hacia atrás y reconoció algo que antes no podía ver. Si todo hubiera llegado antes, no habría sabido sostenerlo. Si las respuestas hubieran sido rápidas, no habría aprendido a escuchar. Lo que parecía demora había sido preparación. Esa noche, mientras cerraba los ojos, Daniel sintió una paz distinta. No era euforia ni alivio total. Era la tranquilidad de saber que ya no estaba fuera de lugar, que el proceso tenía sentido, y que, sin darse cuenta, había llegado a un punto donde podía seguir avanzando sin miedo. Tal vez esta historia no habla solo de Daniel. Tal vez, en algún punto, habla de ti, de esos momentos en los que sentiste que Dios no respondía, de las veces en que el silencio pareció más fuerte que la fe, de los días en los que pensaste que estabas solo, cuando en realidad estabas siendo formado. A veces creemos que Dios se ha ido porque no escuchamos su voz, pero no todo silencio es ausencia. Algunos silencios son cuidado, otros son preparación, y algunos son la forma más profunda en la que Dios nos habla cuando ya no pueden hacerlo las palabras. Daniel no encontró respuestas inmediatas, no recibió señales espectaculares, no tuvo una vida perfecta de un día para otro, pero encontró algo más importante, aprendió a quedarse, escuchar y a caminar sin huir. Y en ese proceso entendió que Dios nunca dejó de estar ahí. Si hoy estás atravesando un tiempo de silencio, no te apresures a llenarlo con ruido. Tal vez Dios está haciendo en ti lo que no podría hacer de ninguna otra manera. A veces, lo que parece demora es formación y lo que parece ausencia es una obra silenciosa. Gracias por escuchar esta historia. Esto fue Voces de Sabiduría, un espacio donde el silencio también enseña y las historias nos recuerdan que Dios sigue obrando incluso cuando no lo sentimos. Si este mensaje habló a tu corazón, suscríbete, activa la campana de notificaciones y acompáñanos en los próximos relatos. Vendrán nuevas historias, nuevas reflexiones y nuevas voces de sabiduría. Hasta el próximo encuentro.